Enchufados con Dios, todos los miércoles 8:30 hora Ecuador por Zoom. Te dejamos el link en la descripción de este video. Buenos días, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí este domingo. Sabemos que el Señor tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Tenga expectativas. Somos plantío de Dios para la gloria suya. Antes de impartir la poderosa palabra del Señor, oramos. Señor Jesús, gracias por este hermoso día. Papito Dios, estamos en tus manos. Te pedimos que hoy seas hablando a nuestro espíritu. Ministranos, Señor. Necesitamos mucho de ti. Estamos aquí todos unidos, esperando que tú seas ministrándonos, Padre. Amén. ¿Sabe? Dios cada día renueva su misericordia con cada uno de nosotros. Y su favor y su gracia va de la mano con cada uno. Esta mañana quiero que por favor me acompañen al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 26 al 30. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 3, vamos a leer desde el 1, versículo 1 al 5. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Número 2. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a obscurecerse, de modo que no podía ver. El 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice el 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Veamos el 5. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Vayamos al versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye.
Vayamos al 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Sigamos con el 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel, profeta de Jehová. Busquemos por favor el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. La palabra de Dios que hemos leído en Primera de Samuel, capítulo 12 y 13, revela la historia del profeta Samuel y sus inicios. Se habla de que la visión de Dios escaseaba en el pueblo de Israel. En ese tiempo no había la visión de Dios por causa de que había una decisión de Dios. Yo quiero que usted se conecte a través de la palabra de Dios esta mañana. Hay mucho poder en su visión. Siempre se habla de ello, pero muchas personas están en un letargo espiritual porque no entienden la visión de Dios en sus vidas. Ya que esta mañana el poderoso Espíritu Santo va a abrir tus ojos, a destapar tus oídos y tocará tu corazón y va a direccionar tu espíritu hasta que entiendas cuál es la visión de Dios en tu vida. Necesitamos entender la visión de Dios en nuestras vidas. Hay un proyecto del cielo preparado para tu vida y un plan de parte de Dios en esta mañana. La visión es la función de ver, la vista, pero la visión es una función del corazón. Hay muchas personas que pueden ver, pero hay muy pocas personas que pueden observar. El observar y mirar son dos cosas totalmente diferentes. Acabamos de ver lo que sucedió en los tiempos del profeta Samuel, cuando el pueblo caminaba por vista y no podía caminar por fe. La visión de Dios en tu vida te libera de lo que son las limitaciones. Cuando tú caminas en la visión de Dios, tus ojos ven lo que nadie puede ver. Cuando tú caminas en la visión de Dios, se hace lo invisible visible. Cuando caminas en la visión de Dios, sucede que lo imposible se convierte en algo posible. La visión de Dios también hace que aunque la tierra esté estéril, dé frutos. La visión te da apertura en el cielo. El que camina dentro de la visión de Dios tiene la facultad de caminar dentro de las bendiciones eternas del cielo aquí en la tierra. Cuando tú caminas en la visión de Dios, todo lo que hagas será prosperado. La Biblia dice en Salmos: bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores. No sea pues que se deleite en la palabra, si su hoja no cae, sino que será prosperado en todo lo que hace. Cuando tú caminas en la visión de Dios, todo se hace conforme a la voluntad de Dios. La visión de Dios en ti es el combustible de la persistencia. Hay cosas que nosotros no podemos abrazar porque no entendemos la visión de Dios. Cuando ves a una persona constantemente depresiva, angustiada, es porque no tiene una visión clara en su vida. Toda persona que vive angustiada dentro de la iglesia es porque no ha visto el futuro de Dios en su vida. Y el estancamiento que eso puede producir es el crecimiento, afecta en la vida espiritual. Eso es tan notorio que a donde vas, en vez de traer bendición, llevas a maldición. Camina como golpeando al aire porque no tiene visión.
La persona que no tiene una dirección en Dios es alguien que no puede fluir, no puede recibir, tampoco dar. Es como el mar muerto de Israel, que está el agua allí estancada. Pero todos hablan del río Jordán. Es porque es más pequeño. Recuerda, Jesús se bautizó allí. ¿Pero por qué? Porque tiene fuentes para dar. Cuando nosotros estamos estancados es porque no estamos viendo el futuro de Dios en nuestras vidas. La Biblia habla claramente de que cuando no tenemos visión, estamos estancados. Acompáñenme por favor al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando no hay visión de Dios, hay confusión. Cuando no hay visión de Dios, hay letargo. Cuando no hay visión de Dios, hay desaliento, depresión, angustia, desesperación. Pero cuando la visión de Dios viene, todo lo que estaba cerrado se abre. Todo cerrojo es abierto. Tenemos un claro ejemplo. Los discípulos estaban con Jesús. Ellos sabían que Él era el Señor, el Mesías. Pero ¿qué pasaba con ellos? No lograban enfocar su futuro. Hasta que viene el libro de Hechos, capítulo 2, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ya no se escondían, sino que esos hombres estaban dispuestos a cumplir con la visión de Dios. Veamos a un Nehemías. Estaba del lado del rey, entregándole el vino hasta que él escuchó un anuncio. Se han destruido los muros de Israel. Tú tienes que ir a levantarlo. Él no esperó a que venga un profeta. Él se levantó y dijo: ya mi posición aquí se acabó, tengo una visión que cumplir. Cuando usted tiene una visión en Dios, es apasionado para hacer las cosas. Yo creo que Dios sacará a muchos del letargo espiritual y empezará a enfocarlos en la visión de lo alto, de lo poderoso. Los discípulos no podían caminar mucho más allá porque no tenían una visión. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre Pedro, dejó de ser hostil, rudo, y se convirtió en un hombre decidido, dispuesto a pelear por el Evangelio. Cuando tú tienes una visión, tú no te detienes, nada te detiene, porque yo sé quién va conmigo. Cuando tú tienes una visión, tienes futuro, y allí su propósito de Dios se cumple en su vida. La pregunta es, ¿qué hay de los hijos de Dios que carecen de visión? Es un poquito preocupante. Porque muchas veces, en vez de ser una tierra bendecida, somos una tierra estéril. Porque en vez de ser una tierra que produzca, somos una tierra cargada de negatividad. Palabras negativas, acciones negativas. Cuando la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Es decir, con excelencia. Tú tienes que entender que lo que estás haciendo no es para tú glorificarte o exaltarte, sino para que el nombre, que sobre todo nombre, sea reconocido. Entonces, cuando tú te desenfoques, tus ojos se estacionen, se conecten con la visión del cielo y todo lo que hagas prospere. ¿Qué pasa cuando no hay visión? Tú te conviertes en una persona ciega. No ves la dirección de Dios. Sin visión la gente tiene excusas para todo. Cuando uno no tiene visión, no tiene dirección, eres alguien que no está alineado a la palabra de Dios. No prosperarás porque no estás echando raíces espirituales. Las raíces espirituales ejercen o se ejercen por medio de la dirección del Espíritu Santo.
Ahora, hay algo muy importante que yo he aprendido, y que es que todo lo que yo hago le consulto a Dios. Y cuando Él no me habla, lo busco y empiezo a leer más su palabra. La palabra es la que te da dirección. Cuando usted no tiene visión, es porque la palabra de Dios no está en ti, no ha entrado, no ha penetrado en tu espíritu. La falta de visión te vuelve una persona limitada. Es imposible que tú logres avanzar. Elí vivía en un estado donde no podía avanzar porque estaba estancado. Dice la palabra que la visión escaseaba en esos tiempos. No había la voz de Dios. Las limitaciones vienen por la falta de fe y se convierte en una persona que lo único que le dirige es por causa de sus emociones, de lo que piensa, de lo que entiende, de lo que supuestamente siente, pero no está siendo dirigido por Dios. La falta de visión te atrapa en la oscuridad, te vuelve ignorante del mal que está a tu alrededor, te convierte en alguien que a lo malo dices bueno y a lo bueno dices malo. La gente que pierde la dirección de Dios ve todo normal y ve el pecado, piensa que todo está bien, no pasa nada. Eso le pasó a Elí porque nunca estorbó a sus hijos. Él nunca direccionó a sus hijos. Él permitió que todo lo que sucedía en el altar siguiera y que deshonrara el nombre de Dios. Cuando no se tiene visión, uno fácilmente se convierte en alguien tibio. La gente sin visión le cuesta conectarse con lo que Dios le dice. La palabra nos alinea, nos direcciona, nos lleva al cumplimiento del poder del Señor en nuestras vidas. Nos enseña a ser hombres y mujeres que caminamos completamente direccionados para Él y que hemos decidido cumplir con la obra de Dios en nuestras vidas. Y así cada día vamos aprendiendo a caminar y a mirar la visión de Dios que se manifiesta día a día en cada uno de nosotros. La falta de visión te lleva a estar más pendiente de los errores de la gente y dejas de mirar los tuyos. La generación que tiene visión es aquella que sabe humillarse delante del Padre. La falta de visión te vuelve a alguien insensible a la voz de Dios. El problema más grande de los hijos de Dios no es solamente el pecado, sino la falta de obediencia a lo que Dios le dice, a su voz. En otra parte de la palabra dice que ellos tomaron la decisión de levantarse e irse porque no quisieron obedecer la voz de Dios. Mire lo que dice Números 14, dice que Dios estaba tan irritado con el pueblo que Él les dijo: le voy a dar a otro pueblo porque ellos han ignorado la voz de Dios. Debemos tener mucha atención porque Dios puede hablarnos a través de niños, de adultos. Y cuando Dios habla, debemos escuchar. Dios le habla a Abraham a través de un burro. Él usa cualquier medio para poder direccionarnos. El asunto aquí es que muchas veces preferimos movernos bajo nuestras emociones y bajo nuestra dirección e ignorar la voz de Dios. Y cuando cargamos nuestra propia visión, ignorando la voz de Dios, estamos diciéndole: Señor, le doy la espalda a tu palabra. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Por eso Dios dijo: nunca entrarán en la tierra prometida. Y así cada día iban muriendo en el desierto porque ignoraron la voz del Señor. Ninguno de nosotros debemos ignorar la voz. Al contrario, debemos ser obedientes a la voz de nuestro Padre.
Debo estar pendiente de que tiene Dios para mí. Él siempre tiene algo para nosotros. ¿Qué quiere que yo haga? Es hora de sujetarme a la voz de Dios y decidir ser obediente. Jesús ni un minuto se apartó de la voluntad del Padre. El poder de Dios está en ti cuando obedeces su voz. Cuando se sale de la voz de Dios, se sale de su cobertura. Muchos no creemos totalmente y absolutamente en la palabra de Dios y no lo vemos a Él como nuestro sanador, libertador, protector, guardador, etc. Cuando dejamos de oír la voz de Dios y dejamos que las acciones naturales nos dominen, nos vamos alejando de la visión y esta se va de nuestra vida y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Te comparto algo. La vista 20/20 es aquella que puede mirar a 20 pies o a 6 metros. Cuando tú tienes una buena visión, tu vista es clara. ¿Estás dentro de la visión de Dios? ¿O estás dentro de tu propia visión? En la visión 20/20 es la que está nuestro Padre adelante. A Dios le gusta ensanchar cuando hay guerra y no cuando todo está bien. Dios ensancha cuando hay crisis. Lo torcido tendrá que enderezar. Lo desalineado tendrá que alinearse. ¿Sabe? Hoy que estamos en casita podemos seguir haciendo la obra de Dios con la misma pasión y obediencia porque es para Él. Este es el tiempo que tenemos que orar más y dar la palabra a todos los necesitados. Hay mucha gente que está con temor, hay mucha gente que no sabe qué hacer. Dios nos necesita a cada uno de nosotros para ser su canal de bendición y llevar su visión a aquellos que están ciegos, a los enfermos, a los atados. Lee la palabra que está en la Biblia. Es el regalo más precioso, más preciado para cada uno de nosotros y así seremos ministrados todos los días y a cada momento. ¿Qué dice Salmos? Capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la que me da dirección cuando yo me abrazo de ella. Me abrazo de los principios, me abrazo de la estabilidad, me abrazo para poder echar raíces, me abrazo para tener fundamentos y poder impartir en mi casa, en mis hijos, en mi familia, en mi país. Aleluya. Abrácese de la palabra y comience a conectarse con ella. Si Dios habló, Él lo hará. Si Él lo dijo, seguro se cumplirá. Déjate dirigir por el Espíritu Santo. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Tú y yo estamos guardados en su cobertura. Qué hermoso mensaje el Señor nos preparó esta mañana. Sé que usted ha aprendido. Estoy convencida de que desde hoy en adelante tu vida será diferente. Aprenderás a caminar en la visión del Señor y eso ensanchará todo lo que está a tu alrededor. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias por este mensaje, por tu palabra. Gracias por instruirnos. Gracias por enseñarnos. Sobre todo, gracias por perdonarnos. Quizá estábamos en nuestra propia visión, pero desde hoy en adelante caminaremos en la tuya. Amén
cada semana que Dios nos permite impartir su palabra, tenemos testimonios. Así que sé que tú también estarás testificando de lo que Dios hace en tu vida desde hoy que has escuchado esta palabra. Quiero decirles algo a todos aquellos que se conectaron hoy por primera vez. ¿Qué les parece si repite conmigo una pequeña oración? Señor Jesús, gracias, porque a través de esta palabra me he dado cuenta que estaba equivocada. Señor, te pido que me perdones. Quiero caminar en tu visión y contigo de la mano. Gracias por librarme del lazo del cazador. Gracias porque desde hoy en adelante seré una nueva persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Señor. A todos aquellos que esta mañana hicieron esta hermosa oración, quiero compartirles algo. En el cielo se está celebrando una hermosa fiesta, ya que el Señor ama a aquellos que se arrepienten o a los hijos que deciden caminar de la mano de Él. Que Dios les bendiga a todos. Desde este canal somos plantío de Dios para la gloria suya. Les amamos. Amén. Dios es un Dios generoso. Tiene recursos y quiere dárselos a aquellos que sepan administrar bien estos recursos, aquellos que sean fieles y no hagan mal uso de los recursos, a los que no se conviertan en amadores de los recursos, sino que amen a aquel que da los recursos, y con esta premisa no hay límite en todo lo que Dios te puede dar. Todo lo que es dado por Dios y es usado correctamente se multiplica en manos de quien lo administra. Hoy créele a Dios como lo hizo Abraham, porque él así fue considerado justo. Padre, gracias por cada recurso que has puesto en nuestras manos. Enséñanos a ser buenos administradores y danos revelación para hacerte fieles con nuestros diezmos y ofrendas, porque nuestra provisión viene de ti. Te amamos, Señor. Amén. Si Dios ha puesto en tu corazón sembrar en su reino y creer en este ministerio, te dejamos los datos en la descripción de este video. Que Dios te bendiga.